Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación y decir que estoy encantado de estar aquí de nuevo. El año pasado organizamos un curso de trasplante y este año pues hemos tratado de organizar otro como estáis viendo, y yo creo que bueno, va a ser interesante también poder tener cierto debate también sobre las ponencias, que luego supongo que la moderadora instará a que haya preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, el tema que voy a dar es resultados del trasplante a largo plazo, influencia de la inmunosupresión y las políticas sanitarias, y un poco basado en la experiencia que tenemos en España. Sí. Bueno, antes de nada, como es un curso, yo creo que hay que siempre tratar de asegurar los conceptos. Como ya sabéis, el trasplante renal es el mejor método de tratamiento que tenemos para los enfermos por insuficiencia renal terminal, y esta es una serie americana en que, bueno, de 20 a 39 años, de 40 a 59 o más de 60 años, siempre el trasplante es mejor que los enfermos que están en lista de espera. Veis aquí que el trasplante estándar, en amarillo, el trasplante con criterios expandidos. Oye, perdona, no hay otro. Perdón. No, déjame un puntero normal. Perdón. Bueno, entonces veis aquí que trasplante estándar, con riñones en criterios expandidos, siempre es mejor que los pacientes que están en lista de espera. Por lo tanto, lo que acaba de presentar el doctor Nacho Bengoa, que lo ha explicado muy bien, siempre es mejor esa política de all for all, siempre es mejor trasplantar al enfermo porque va a vivir más años y con mejor calidad de vida que si el paciente está en diálisis. Esto también es cierto en otro aspecto, en enfermos diabéticos, muy importante, en enfermos diabéticos a cualquier rango de edad, mejor es el trasplante, vida media proyectada es mucho mayor, jóvenes a mediana edad o mayores que en lista de espera. Por lo tanto, el deber de todos nosotros que somos nefrólogos es hacer cuanto más trasplantes mejor, porque es el mejor tratamiento que tenemos para los pacientes con insuficiencia renal terminal. En ese sentido, ya el año pasado en el curso instábamos a que hay que seleccionar, incluir lo máximo posible el número de pacientes en diálisis, en lista de espera, además haciendo una cosa muy importante, tratando de agilizar los estudios, porque tampoco se requieren grandes estudios. Bien, hablaremos sobre eso. Como decía, inmunosupresión. Evidentemente los resultados del trasplante renal han mejorado, veremos este aspecto, pero eso se ha debido fundamentalmente a múltiples causas: mejoría de la cirugía, mejoría de los cuidados médicos, mejoría de la prevención de las infecciones, pero sobre todo la inmunosupresión. Y esta es una diapositiva un poquito abigarrada, pero realmente lo que viene a decir son todos los medicamentos que tenemos acceso desde los años 50 hasta ahora con Belatacel. Realmente somos privilegiados en este momento para tener estos medicamentos para el tratamiento de los enfermos trasplantados. Y hay que decir ya de entrada que los resultados a largo plazo, a pesar de que en la revista se viene diciendo que los resultados a corto plazo son buenos, pero a largo plazo disminuyen, cosa que es cierta, porque se ve siempre que hay una tendencia a perder riñones, es decir, un tanto por ciento de atrición, que se llama de pérdida de riñón, cada año cuando pasa el trasplante. Veis aquí que en los enfermos que se han trasplantado en época más reciente, la vida media 22 años, hace 20 años la vida media 12, por lo tanto, evidentemente hemos mejorado. Pero no solo hemos mejorado en eso, estamos trasplantando enfermos de 80 años, 83 años, que hace 20 y tantos años, bueno, trasplantábamos pacientes de 40, 45, incluso hace más tiempo, pacientes de 50 años no entraban en lista de espera. Es decir, que hemos mejorado claramente, a mi modo de ver. Y es debido fundamentalmente, como veis, a la inmunosupresión. Esta es una diapositiva del doctor Ekberg. El doctor Ekberg era un médico sueco muy competente, muy brillante, que falleció el año pasado de un infarto. Era deportista, es decir, que evidentemente todo puede ocurrir. Bien, realmente decir que veis aquí cómo con la medicación que tenemos ahora, esteroides, tacromico, ferolato, en general con distintas combinaciones, supervivencia al año 95%, veis aquí rechazo agudo 10%. Esto ha sido un avance espectacular, aunque no se ha seguido de la mejoría que esperábamos a largo plazo, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Entonces ahora mismo existe un problema, y es el siguiente. Es decir, esa mejoría se ha visto gracias a la innovación en la inmunosupresión, pero ahora mismo estamos en un momento en que realmente estamos parados en la innovación. Hay muchas moléculas que han sido estudiadas en fase 2 y fase 3 y que nunca se van a aceptar para la clínica porque son muy tóxicas o porque no tienen clara mejoría con lo que tenemos. Por lo tanto, desde el año 1997, realmente,
estamos con la misma inmunosupresión, es decir, que estamos con la misma inmunosupresión, quiero decir que con esteroides, tacrolimus y micofenolato mofetil. Porque nuevos medicamentos, estos que veis aquí, que no, el FTY, el JAK3, otros, neflunomida, brequinar, etcétera, no han valido para el tratamiento de nuestros pacientes. Un segundo. E incluso nuevas moléculas, veis aquí como hay bastantes moléculas que están en investigación, pero que se van a quedar en el camino. Únicamente Belatacep ha sido aceptado en Estados Unidos y en Europa. En España parece que se está aceptando ahora, pero es muy caro y evidentemente no sabemos todavía dónde se va a utilizar. Pero es decir, esta diapositiva quería mostrarla para decir que, a pesar de todo, estamos como en el año 1997, es decir, hace ya 16 años, en que no ha habido grandes avances en la inmunosupresión, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión que tenemos en este momento es una inmunosupresión muy buena, muy efectiva y que se tolera en general muy bien, a pesar de los inconvenientes que veremos luego que nos tiene. Evidentemente, veis que tenemos ahora también medicamentos para suprimir, medicamentos para suprimir los anticuerpos anti-HLA o el rechazo agudo mediado por anticuerpos, que la doctora Esther González nos ilustrará próximamente. Plasmafren, inmunosorción, rituximab, bortezomib, eculizumab, etcétera, etcétera, pero son medicamentos evidentemente de utilizar solo en pacientes hiperinmunizados, en pacientes con rechazo agudo o crónico moral. Bien, entonces en este momento, con estos datos de la inmunosupresión, ¿qué pediríamos a un inmunosupresor que diríamos ideal? Pues el inmunosupresor ideal tendría que controlar el rechazo agudo celular y el rechazo agudo moral, luego, como digo, la doctora González nos ilustrará, que sea no nefrotóxico, que prevenga el rechazo crónico moral y la nefropatía crónica, que tenga un excelente perfil cardiovascular, que no haya infecciones, citomegalovirus y BK, y que disminuya las neoplasias. Esto es una utopía total, pero realmente eso sería lo ideal. Control, en definitiva, de la respuesta inmune y disminución de los efectos secundarios de los medicamentos. Bien, entonces los medicamentos que estamos utilizando, como os digo, fundamentalmente tacrolimus y micofenolato desde el año 1997, y las combinaciones pueden ser varias, porque la más frecuente es esteroides, tacrolimus y micofenolato mofetil, pero antes se utilizaba esteroides, tacrolimus y esteroides de ciclosporina y micofenolato, y desde hace 10 años tenemos rapamicina y más recientemente everolimus, que no son fármacos que se utilicen de entrada, se utilizan generalmente en conversión. Con esta inmunosupresión podemos hacer distintas combinaciones, como digo, pero la más frecuente, esteroides, tacro, micofenolato mofetil, como todos sabéis. Bueno, me voy a pasar esto. Hay que tener en cuenta siempre, y más en un curso como este, fundamentalmente, que evidentemente disponemos de fármacos muy potentes, pero hay que tener en consideración que estos fármacos tan potentes aumentan el número de infecciones. Es más, nosotros tenemos cada vez más infecciones y más graves. También es verdad que estamos trasplantando enfermos mayores de 80 años, y en enfermos mayores de 80 años hay que inmunosuprimirlos bien, pero estamos viendo infecciones oportunistas que hace tiempo no veíamos. Bien. Entonces, en el trasplante hay diferentes etapas en la inmunosupresión, como sabéis. La primera etapa es cuando existe mayor riesgo inmunológico, por lo tanto hay que inmunosuprimir bien a los pacientes, y hay riesgo de disfunción primaria del injerto o función renal inmediata, o que no obtenga función renal inmediata. En el primero y sexto mes, ¿qué puede ocurrir? Lo más frecuente es rechazo agudo subclínico, infecciones virales tipo BK, diabetes post-trasplante, y ya después del sexto mes, los problemas que podemos tener y tenemos realmente es falta de adherencia al tratamiento, sobre todo en personas que llevan muchos años de trasplante, que los fármacos sean nefrotóxicos, que no mantengan bien controlada la respuesta inmune, que tengan efecto nocivo en el sistema cardiovascular o que produzcan cáncer. Bien. Como sabéis, este es el estudio Symphony, este es el mejor estudio que se ha hecho en inmunosupresión, está considerado en los últimos 15 años, en el sentido de 4 combinaciones, pero para resumir, decir que esteroides, tacrolimus y micofenolato mofetil, en rojo veis aquí, rechazo agudo 12%, función renal la mejor y supervivencia también la mejor, por lo tanto, mejor que ciclosporina micofenolato o que rapamicina micofenolato. Por lo tanto, quedó aquí, esto se publicó en el año 2007, y hay que decir que nosotros en España ya en el año 97 ya lo estábamos utilizando, pero como he repetido muchas veces,
En España deberíamos publicar más las cosas que tenemos, no publicamos por distintas razones, falta de tiempo, falta de apoyo, etcétera, etcétera, pero realmente esto lo veníamos haciendo nosotros ya desde el principio, y en el 12 de octubre también, porque fuimos uno de los hospitales de Europa que tuvimos la suerte de participar en los ensayos clínicos, y nos dimos cuenta que tacromicofenolato ofrecía un perfil de control de rechazo agudo muy bueno, y además un perfil de seguridad excelente, función renal buena, etcétera. Bien. Pero porque es muy importante en el momento del trasplante ya saber que sobre todo en el primer mes post-trasplante, cuál es la función renal de los pacientes. Y evidentemente con esta inmunosupresión de esteroides tacromicofenolato, como veíais, tenía la mejor función renal. Efectivamente se controla muy bien el rechazo agudo, tiene relativa baja morbilidad, produce menos hipertensión arterial, y estos factores pretrasplante y factores post-trasplante están mejor controlados en el postoperatorio inmediato que con ninguna otra inmunosupresión. Bien, pero tienen efectos secundarios, como sabéis, y los efectos secundarios de esteroides tacromicofenolato mofetil, que es esta fila, veis aquí que tiene 10% de infección por citomegalovirus, 4% linfocele, retraso de la herida, diarrea, diabetes, etcétera. Es decir, pero sobre todo diarrea es el más importante. Pero a 3 años en ese estudio Symphony, como digo, que ha quedado clasificado como uno de los mejores o el mejor en los últimos años, veis aquí que proporciona el mejor filtrado glomerular y la mejor supervivencia del injerto. Por lo tanto, hasta los 3 años post-trasplante, estos son datos de ensayos clínicos multicéntricos que tienen mucho valor. Es la mejor inmunosupresión que podemos ofertar a nuestros enfermos y, como ya digo, muy buena tolerancia y baja toxicidad, aunque la toxicidad, como veremos, existe. Bueno, no sé qué pasa ahora, aquí. Porque pasado ese tiempo de trasplante, ¿el objetivo cuál es? Individualizar o minimizar la inmunosupresión, porque si no los enfermos hacen cáncer cardiovascular, hacer un seguimiento adecuado. No podemos vigilar a los enfermos cada 6 meses, sino hay que verlos mucho, ya repetiría este concepto, y lo que hay que hacer es evidentemente, controlar el riesgo cardiovascular, disminuir la nefropatía crónica del injerto, disminuir los tumores y controlar las infecciones. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la nefropatía crónica o el rechazo crónico es el principal problema que tenemos para la pérdida del injerto, y el otro problema que tenemos importante es que los enfermos se mueren, y se mueren de enfermedad cardiovascular, y los enfermos se mueren si no seguimos bien a los pacientes, como insistiré posteriormente. Y como ha presentado Nacho Bengoa, esta diapositiva prácticamente es la misma. Bueno, pues veis ahí que distintos inmunosupresores pueden producir distintos factores de daño cardiovascular. Pero como digo, esteroides tacromicofenolato ofrece un buen perfil cardiovascular, máxime cuando se puede retirar los esteroides en muchos pacientes. Bien, aquí quiero exponerles la experiencia de Malmo del malogrado doctor Egbert, pero que él expresaba en su... a 5 años post-trasplante, ellos no hacen biopsia del protocolo, pero ellos utilizan siempre el protocolo que utilizamos nosotros en el 12 de octubre, también esteroides tacromicofenolato mofetil, y veis aquí una supervivencia a 5 años sensacional, con bajas dosis de tacromicofenolato y prednisona con Simulec, y en ocasiones suspendiendo los esteroides en muchos pacientes. Por lo tanto, yo creo que esta inmunosupresión ha quedado claramente definida como en este momento la que mejor podemos ofertar a los enfermos, y datos ya de nuestro país, podemos decir que con esa inmunosupresión basada fundamentalmente en etacro y micofenolato mofetil, esteroides o ciclosporina, micofenolato, veis aquí que tenemos una supervivencia, el grupo Forum Renal, 2.600 enfermos que publicamos el año pasado, a 5 años rechazo agudo 14% el primer año, es decir, bajo, y veis aquí que la supervivencia aquí hemos hecho este trabajo dependiendo de la edad del paciente. Si el paciente es joven, tiene una supervivencia a 5 años del 97%, excelente. Si el paciente es menos joven, 91%, muy buena. Y si el paciente es mayor, 78%, diríamos que excelente también, habida cuenta que aquí incluimos enfermos de 80 años también. Y la supervivencia del injerto también viene matizada por lo mismo, pero realmente un poco, por supuesto, los resultados son mejores en los pacientes jóvenes que en los pacientes mayores, pero siempre estos resultados de los pacientes mayores son estadísticamente, significativamente mejores que los pacientes que están en diálisis. Pero repito, tenemos que trasplantar a los enfermos mayores y no dejarlos en diálisis. Y hay un aspecto importante: ¿por qué se pierden los riñones en los primeros 5 años? Bueno, se pierden por nefropatía crónica del injerto, el 23%, pero se pierden porque se muere el enfermo, se mueren con injerto funcionante. Por eso es muy importante vigilar bien a nuestros pacientes, controlar bien los factores de daño cardiovascular, porque la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular
en el primer año al quinto año post-trasplante, aunque posteriormente las neoplasias van aumentando y ahora estamos viendo que a 10 años las neoplasias van subiendo y la enfermedad cardiovascular se puede controlar un poquito mejor. Bien, porque tenemos un problema ahora importante que hemos llegado, o por lo menos hemos podido aclarar un problema importante, quiero decir. Nosotros pensamos que se perdían los riñones, ¿por qué? Por nefrotoxicidad o por nefropatía crónica del injerto, pero hay varios trabajos esenciales que mañana también la charla también insistir en esto, y este es uno de ellos en la clínica Mayo que tiene la buena costumbre de todos los riñones que se pierden tratan de saber por qué se pierden, hay que hacer biopsias, etcétera. Y entonces viene aquí que ¿por qué se pierden los riñones? Una cosa muy importante, 153 riñones perdidos en la clínica Mayo, y veis aquí que por nefrotoxicidad solo se pierde el 0,6%. Se pensaba antes que la nefrotoxicidad contribuía a la pérdida de los injertos. Y sobre todo lo que han visto en la clínica Mayo es que sobre todo es enfermedad glomerular, aunque esto tiene trampa, no son glomerulonefritis, sino glomerulopatía del trasplante tiene 15%, lo de glomerulonefritis sería 18%. Y nefropatía crónica sería como 30%. Pero sobre todo, muy importante, la nefrotoxicidad no es tan importante como nos parecía hace años. Y sí que es muy importante la inmunidad humoral, porque sabemos ahora mismo que el rechazo agudo humoral, no voy a insistir en esto porque luego lo van a explicar muy bien, el rechazo agudo humoral es un problema importante porque no es un evento sino un proceso que lleva al rechazo crónico humoral. Y un aspecto importante, que supongo que esto también lo comentó la doctora González, pero yo quiero insistir y mañana también insistiremos en esto, que a largo plazo lo que se ve es que el rechazo crónico humoral, es decir, la respuesta inmune no está bien controlada, vean aquí, y es la primera causa de pérdida de los injertos en una estadística canadiense y americana, y bueno, veis aquí cómo las otras causas son menos importantes. Hay que decir que en este trabajo no es igual que lo que está pasando en Europa, porque muchos de estos pacientes abandonaban el tratamiento, y abandonaban el tratamiento porque se les acababa el Medicare, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, si hay abandono del tratamiento por no compliance, por problema sentimental o por depresión o por lo que sea, pero si además es porque no tiene la medicación, evidentemente esto no es de recibo, y esto afortunadamente en Europa, aunque estamos en crisis, bueno, de momento no está pasando. Y también hay que decir que fundamentalmente es importante ese aspecto porque ya en pacientes hiperinmunizados con nuevos medicamentos podemos controlar, como el eculizumab, que es el anti-CD5, podemos en algunos casos controlar en pacientes hiperinmunizados o disminuir la tasa de rechazo agudo. Es decir, que este sería el problema emergente más importante que hemos tenido en los últimos años y que ha sustituido al paradigma de que casi todo era nefrotoxicidad, y que nosotros ya en el 12 de octubre también hemos discutido eso en muchos aspectos, pero siempre decíamos que teníamos enfermos en monoterapia con tacrolimus o monoterapia con ciclosporina, 20 años de ciclosporina y creatinina 0,9, entonces no había, ¿dónde está la nefrotoxicidad? Es decir, no estaba claro. Entonces, lo que está claro ahora mismo es que la nefrotoxicidad existe en menor medida, pero sobre todo, ojo a los aspectos de la inmunidad humoral. ¿Y qué pasa a 10 años? Hemos visto a 5 años, estos son datos de España, y veis aquí que con la inmunosupresión basada sobre todo en tacro y micofenolato mofetil, estudio de fórum renal, y el estudio del fórum renal es muy parecido a lo que trasplantan aquí, porque son enfermos, no son enfermos seleccionados, son todos los enfermos que hemos trasplantado, enfermos mayores, diabéticos, etcétera, todos los enfermos, no hay sesgo. Por lo tanto, son enfermos de la práctica clínica. A 10 años la supervivencia del paciente es del 80%, que es una supervivencia muy buena, y eso viene a decir que el buen cuidado que hacemos de los enfermos trasplantados en nuestro país. Y cuando hacemos las análisis unimultivariable para ver los factores independientes del riesgo de pérdida del injerto, veis aquí que la edad, los pacientes cuanto más mayores, lógicamente, tienen más posibilidad de morir, el sexo femenino es protector, el virus C, el control de la hipertensión arterial es protector, probablemente por los IECA, si hay enfermedad cardiovascular previa o edad ordenante mayor o diabetes persistente necrosis tubular son factores de riesgo para la supervivencia del paciente, es decir, que esto es un aspecto desde el punto de vista es lógico. Y la supervivencia del injerto, veis aquí que es censurada de la muerte 72% a los 10 años, sin censurar 60%. También son datos muy buenos, habida cuenta, repito, que no hay sesgo, enfermos de 70, 75, 80 años. Por lo tanto, muy importante saber cuáles son los factores de riesgo para estos pacientes, sobre todo en injertos que han sobrevivido a los primeros 6 meses post-trasplante. Veis aquí que tener una buena creatinina sérica y no tener proteinuria en los primeros 6 meses es absolutamente esencial para que proteger esos injertos. Es decir, que ya adelanto que la creatinina sérica y la proteinuria son los mejores biomarcadores que existen de daño del injerto y de factores pronósticos. Nosotros también con la glucosa, la albuminuria, muy importante también, o la presión arterial sistólica.
esto es prácticamente lo mismo. Y entonces veis aquí cómo en este estudio que hemos hecho en España, veis cómo la creatinina sérica prácticamente se mantiene bastante bien a lo largo de los 10 años. Obviamente los enfermos que han perdido los riñones se han quitado para saber la creatinina sérica, y el MDRD se mantiene bastante estable también. Y como la proteinuria, bueno, pues va a aumentar a lo largo del tiempo, pero veis aquí una media de proteinuria de 0,3 al principio, a 6 meses 0,5, y muy importante decir que hemos aumentado el tratamiento con IECA y ARA en nuestro país. Veis aquí que a los 6 meses estaban tomando IECA y ARA, vamos a ver, el 15%, y a los 10 años están tomando el 50% IECA y ARA. Probablemente los IECA y los ARAs hacen un efecto protector importante para disminuir la proteinuria y preservar la función de esos injertos. Por lo tanto, muy importante ese aspecto. Otro aspecto a tener en consideración importante también ya es tratar de que los fármacos tengan la menor variabilidad posible. Ya sabéis que tanto TACRO como ciclosporina tienen una gran variabilidad intra e interpersonal. Entonces, bueno, con Advagrad es posible tener menor variabilidad, y hay trabajos ya hechos en niños donde se ha visto que esta menor variabilidad es un factor pronóstico favorable muy importante. ¿Y qué otros aspectos hay con otros inmunosupresores? Bueno, con otros inmunosupresores a largo plazo no hay muchos datos realmente, porque prácticamente se utilizan en conversión, pero en algunos datos como rapamicina, que en este estudio 310, que fue un estudio muy bien hecho también, pero que realmente se abandonó, esteroides, sirolimus, ciclosporina y esteroides o sirolimus, veis aquí que la función, estos son datos de biopsia, mejora las lesiones en biopsias de protocolo en enfermos que se les quita la ciclosporina, está solo con sirolimus, eso fue un aspecto muy importante, y también tanto la rapamicina mejoró también la incidencia de neoplasias. Este es un trabajo emblemático del doctor Campistol, que mañana, esta tarde me parece que va a hablar también. Y entonces, bueno, decir también, que tanto rapamicina como everolimus se han utilizado más en conversión, porque de inicio los resultados no han sido espectaculares, aunque sí que en algunos casos sirolimus y tacrolimus en enfermos hiperinmunizados ha dado buenos resultados un poco a corto plazo. Y también con everolimus y tacrolimus también es una buena posibilidad, que nos lo explicará mañana el doctor Campistol, porque habla específicamente de everolimus. Bien, el otro aspecto importante que ha hablado también el doctor Rengoa es la probabilidad de utilizar Belataz, que es un inhibidor de la vía coestimuladora y que hasta ahora es muy prometedor, y los resultados son muy buenos comparados con ciclosporina, pero de momento no tenemos resultados con tacrolimus, y ahora mismo en Estados Unidos y en Alemania está comercializado, pero la utilización es pequeña porque es un medicamento caro. Evidentemente, una cosa buena que tiene Belataceb, entre todo, es que no induce ningún factor de riesgo cardiovascular. Por tanto, Belataceb está indicado fundamentalmente en pacientes diabéticos, y debo indicar, este es un estudio del doctor Lionel Rostein de Francia, donde ha visto todos los enfermos con diabetes y los que estaban tratados con Belataceb comparados con ciclosporina. ¿Veis aquí? Belataceb, este es lo que está comercializado, 92% supervivencia del injerto, 80% con ciclosporina, menor complicaciones cardíacas con Belataceb que con ciclosporina, y mejor filtrado glomerular. De hecho, nosotros hemos hecho un protocolo para utilizarlo en nuestro hospital, pero evidentemente por problemas del Ministerio en España no sé si lo vamos a poder hacer. Bien, ya para pasar al segundo tema, estoy acabando. Una cosa importante, que es el problema que tenemos hoy día, es que tenemos en este momento trasplantes de all for all, trasplante, es decir, trasplante de mayor a mayor, trasplante con donantes en asistolia, como ha dicho Nacho, trasplante de vivo, trasplante de inmunizado, retrasplante y trasplante estándar, cada vez menor y mejor inmunosupresión. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, individualizar la inmunosupresión, cosa que lo estamos haciendo ya en España y en Europa también, en Estados Unidos, pero fundamentalmente esto es un aspecto importante. Todos los enfermos no son iguales. El enfermo de alto riesgo inmunológico debe tener un tratamiento con ATG, esteroide crómico ferolato, pacientes a riesgo de necrosis tubular aguda, prácticamente lo mismo, pacientes mayores Simbulec y tacrolimus a dosis baja, trasplante estándar se puede esteroide crómico ferolato simplemente, pacientes virus T o virus B, no inyección de rutina, es decir, nosotros utilizamos esa individualización para mejorar los resultados, y con eso pensamos que podemos mejorar. Y de hecho en España, este es un estudio del doctor Moreso, que trabaja en Barcelona, es un estudio de todo el país de los datos de nefropatía crónica del injerto, y veis aquí como en el año 2002 la seguridad del injerto es mejor que en el año 1990. Por lo tanto, los resultados han mejorado, y han mejorado en base a que ha disminuido
ha disminuido la tasa de rechazo agudo, veis aquí, en los años 90 de 45% a 12%, aunque no solo eso, sino también la ha utilizado de IECA y ARA, control mejor la tensión arterial, etcétera. Hay otro aspecto fundamental y la política sanitaria. Es decir, que nosotros, ¿por qué han mejorado en España? Han mejorado en España por varios motivos. Tenemos los medicamentos igual que todo el mundo, pero yo creo que la atención a los pacientes es mejor. Esta diapositiva la presenté el año pasado y, bueno, los que la conozcan, bueno, pues, perdonen, pero quiero presentarla fundamentalmente porque hay que hacer hincapié en este aspecto. Comparamos los resultados de España con los Estados Unidos, ponemos en contacto con médicos de la UNUS y nuestra base de datos la mandamos allí y el estudio se realizó en Estados Unidos. Entonces la comparación con enfermos americanos arrojó el siguiente resultado, que nuestros enfermos tenían mejor supervivencia del injerto y menos mortalidad que los pacientes americanos, ¿no? Nosotros somos los azules, no somos los rojos en este caso, y entonces veis aquí que a 5, 13, 10 años los enfermos viven más tiempo. O sea, los enfermos, quiero decir, tienen una menor mortalidad, mejor supervivencia del injerto, incluso en diabéticos y no diabéticos. ¿Y esto por qué es? No es que nosotros seamos más listos que los americanos, sino que hay una mejor atención a los pacientes trasplantados, hay una política sanitaria que cubre, no como el Medicare 3 años, sino que de por vida tienen medicación, y nosotros vemos mucho a los enfermos en las consultas de trasplante. Entonces, este es el secreto, y este es el secreto que también se ha visto, veis aquí, esto es lo mismo, veis aquí como del año 90-94, este en azul es España y este en verde también, y estos dos más bajos son los americanos en este periodo de tiempo. Yo creo que varios aspectos explican estas diapositivas, pero sobre todo la atención sanitaria y el modelo sanitario público español. Pero no solo es eso, sino que también a raíz de nuestro trabajo ha salido un trabajo de los datos del doctor Opels, que del estudio cooperativo que reúne muchos hospitales del mundo, supervivencia del injerto Europa-Estados Unidos. Bueno, hay que decir que, os lo cuento, se lo voy a contar. Nuestro trabajo lo mandamos el año 2008 y lo estuvieron bailando de aquí para allá, al New England lo mandamos y tal, considerándolo bueno, que era una utopía, que eso eran teorías, bueno, seguramente al doctor Opel le llegó. Y evidentemente, bueno, pues que con la idea que le dimos hizo lo de Europa, pero realmente se publicaron ante los nuestros, pero decir que, hombre, que hay piratas científicos también, desgraciadamente que hablan muy poco a favor. Pero bueno, dada eso que eso ya le hemos hablado muchas veces, existe una mafia en las publicaciones, es simplemente decir que en Europa es lo mismo. En Europa ocurre lo mismo, de manera que los resultados es en grupos de 40, 50 o más de 60 años, es aquí la supervivencia siempre es mejor en los europeos que en los americanos. Por lo tanto, muy importante decir que la asistencia pública, la asistencia de los pacientes, ver mucho a los enfermos en la consulta, es fundamental. Pero no solo es fundamental para ellos, sino que además que ahorramos dinero, como decía mi amigo Fernando, en España también. Veis aquí lo que cuesta un enfermo en diálisis el año 2005, alrededor de 28.000 euros coste anual, paciente en hemodiálisis. Un segundo. A ver. Sí. Y es aquí lo que cuesta el trasplante renal. Veis aquí que el primer año 39.000 euros, pero el segundo año 6.500 euros. Es decir, que estamos ahorrando pues 33.000 euros cada año. Si hacemos, en nuestro hospital hacemos 150 trasplantes renales, vamos a suponer que de 30 no salgan bien, bueno, queden más o menos, pero simplemente como dijéramos 100 efectivos, el segundo año ahorraríamos muchísimo dinero. ¿Y cuál es el coste de los trasplantes en España? El doctor Matesan lo ha calculado, y lo que valen los trasplantes en España es trasplantes renales, hígado, corazón, pulmón, etcétera, pues esta cantidad de 170 millones de euros, que tampoco es mucho dinero. Y además hay que decir que con lo que ahorra el trasplante renal se subvencionan el resto de los trasplantes de España, de corazón, pulmón, etcétera, etcétera. Y lo que gastamos en España en trasplante, pues lo gasta el Real Madrid fichando aunque yo soy del Madrid, fichando a Gareth Bale o fichando realmente a Ronaldo. Por lo tanto, evidentemente, tampoco es tanto lo que gastamos y ahorramos grande. En fin, en definitiva, importante decir varios mensajes que se os queden, por favor, grabados, y como dicen los americanos, mensajes para llevar a casa. Importante, esteroides tacromicofenato es la inmunosupresión estándar. Hay que individualizar la inmunosupresión en todos los pacientes, no todos los enfermos son iguales, no tiene que ver un niño o un niño de 5 años o 10 años o un joven de 20 con un señor de 70. Todavía la creatinina sérica y la proteinúria son los mejores biomarcadores del pronóstico de la supervivencia del injerto. Y estoy trabajando en un grupo de biomarcadores a nivel internacional
Y bueno, pues se ha llegado a esta conclusión, a pesar de toda la investigación que se está haciendo. Por lo tanto, muy importante que nosotros los clínicos nos fijemos en esto. Seguimiento estrecho en la consulta de trasplante y acceso fácil al hospital. Más importante que la tecnología, yo creo que sí. Probablemente es más importante que la tecnología. Hay que tener tecnología, obviamente. Pero evidentemente, si tú, por mucha tecnología que tengas, no ves a los enfermos adecuadamente, los enfermos se mueren. Es decir, tienen esa mala costumbre. Por lo tanto, seguimiento estrecho en la consulta y acceso fácil al hospital. Sanidad pública de por vida, fundamental, importantísimo. Y el trasplante renal, ejemplo de coste-beneficio, ahorra miles de millones o miles de euros por año. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues muchas gracias por la atención.